La Iglesia Isel La Paz, en el marco de la primera convención virtual de Isel Bolivia, se complace en presentar la plenaria. ¿Cuál es su mensaje? Junto al pastor Pablo Prieto, coordinador de la sede del SRL en Cali y pastor de la Iglesia Bautista Reformada, Decisión Jesús. A orar. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por darnos esta oportunidad, Señor amado, de reunirnos de esta manera virtual en torno a temas tan maravillosos como este, lo que es tu bendita palabra. Así que en este momento, Señor, pedimos tu asistencia por tu Santo Espíritu. Permite a mis hermanos tener atención desde sus hogares, una buena conexión en Internet, Señor. Y a mí, Señor amado, también dame la capacidad de ser claro en la exposición de este precioso e importante mensaje, bendito Rey. Nosotros, Señor, por tu palabra, conocemos que cuando nos acercamos a ti en oración, conforme a tu voluntad, tú respondes a ella. Por ello, Señor, te hemos orado en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, es común que ocurra que cuando una persona conoce que la Biblia está compuesta por 66 libros escritos por diferentes autores en un periodo más o menos de 1500 años, bajo culturas diferentes, en 2 o 3 idiomas diferentes, es frecuente que las personas piensen que la Biblia se trata de un libro que recopila otros libros con mensajes independientes unos de los otros. Tal vez sí, con una base de fe común, pero con historias que no tienen una relación directa. Es común que las personas piensen esto. Pero quienes tomen la escritura de esta manera estarían pasando por alto un aspecto fundamental, un aspecto primordial en torno a lo que es la bendita palabra del Señor. Y es el hecho de que hay un único autor divino. Un único autor divino dirigiendo el desarrollo de una historia, la historia de la redención. El gran teólogo Luis Berkhoff expresaba en su libro Principio de Interpretación Bíblica lo siguiente. Él decía, la escritura contiene mucho que no haya explicación en la historia, ni en los autores secundarios, sino solamente en Dios como el autor primario. Amados hermanos, los cristianos creemos en lo que teológicamente se conoce como la inspiración plenaria de las escrituras, es decir, que toda ella es inspirada por Dios, no unas partes más que otras, no que los evangelios sean más palabra de Dios que los escritos de los profetas del Antiguo Testamento, no, nosotros creemos que toda la escritura es la palabra de Dios, lo que se conoce como la inspiración plenaria. También creemos en lo que se conoce como la inspiración verbal, es decir, que creemos que cada palabra que está en las escrituras son las palabras que Dios quería que fueran consignadas allí. Y también creemos en lo que se conoce como la inspiración orgánica, es decir, que Dios inspiró a los diferentes autores humanos según el desarrollo de su vida bajo los contextos sociales y políticos en los cuales vivían, y esto para dejar registrado lo que nuestro poderoso y bendito Dios quería que se registrase. Mis amados hermanos, no. La Biblia no es un libro que recopila otros libros independientes en su mensaje uno de los otros. La Biblia es la historia de la redención revelada por el autor divino, que es el Espíritu Santo. Las escrituras inician revelando lo perfecta que era la creación. Una y otra vez en el primer capítulo del libro del Génesis, escuchamos el estribillo, y vio Dios que era bueno. En cada día de la creación este estribillo se repite, y vio Dios que era bueno. Y al finalizar señala,
y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, nos dice el versículo 31 de Génesis 1. Dios, en medio de esa bondadosa creación, entra en pacto con la criatura que ha creado a su imagen y semejanza el hombre. En dicho pacto se estipula una gran bendición para el hombre, ser establecido inmutablemente en una relación de amor con Dios, vivir para siempre en dicho estado si se mantenía firme en lo que el pacto exigía. Pero también tenía una advertencia si el pacto era quebrantado. La palabra del Señor dice: de todo árbol del huerto podrás comer, Dios diciéndole a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora todos conocemos la trágica historia. Todos vivimos las consecuencias del quebrantamiento del pacto de obras, como se le llama a lo que ocurrió con Adán en el Edén, entre Dios y el hombre. Pero fue en ese momento, amados hermanos, de la caída, cuando nuestro bondadoso Dios anunció la promesa en torno a aquel que vendría y destruiría las consecuencias del pecado. Génesis capítulo 3, versículo 15, inicia la historia de la redención, la promesa en torno a aquel que habría de venir. La palabra del Señor nos dice allí en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, Dios hablándole a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, pero después dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A partir de aquí se inicia la historia de la redención en espera de la llegada de aquel que fue prometido. El teólogo puritano John Owen, hablando de este pasaje, Génesis capítulo 3, versículo 15, hablando de él como la promesa del único medio de liberación de los efectos del pecado, expresó: este es el fundamento mismo de la fe de la iglesia. Y si se niega, no se puede entender nada de la economía o dispensación de Dios hacia ella desde el principio. Si se niega, decía Owen, toda la doctrina e historia del Antiguo Testamento debe ser rechazada como inútil y no queda ningún fundamento en la verdad de Dios para la introducción del Nuevo Testamento. Así lo expresaba Owen, la importancia de Génesis capítulo 3, versículo 15. Mis amados hermanos, para la mayoría de cristianos es fácil ver cómo el Nuevo Testamento se relaciona con la persona del Señor Jesucristo. Esto es lógico, pues quienes escriben el Nuevo Testamento son los discípulos del Señor Jesús, principalmente los apóstoles escogidos. Pero cuando conocen que estos primeros discípulos evangelizaron el mundo con las escrituras sagradas que ellos poseían, lo que para nosotros es nuestro Antiguo Testamento, para muchos se les dificulta ver cómo esto era posible, pues en sus cabezas, al leer el Antiguo Testamento, no ven claramente al Señor Jesucristo allí presente. De allí la importancia de lo que el Señor resucitado hizo con sus discípulos al instruirlos en torno a la manera de estudiar sus sagradas escrituras, es decir, nuestro Antiguo Testamento. Y esto es con unos lentes cristológicos, pues toda la escritura se centra en la persona y obra de nuestro bendito Señor Jesús. El pastor y teólogo norteamericano Richard Barceló, comentando la manera en que nuestros hermanos puritanos del siglo XVII veían el vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, expresa lo siguiente Barceló: la relación entre los testamentos se veía en el siglo XVII en términos de promesa, cumplimiento, figura, realidad, tipo, antitipo. De ahí que el Nuevo Testamento pueda entenderse como el intérprete del Antiguo. La revelación era progresiva,
se interpretaba a sí misma y se consumaba con la venida de Cristo, termina señalando Barceló. Amados hermanos, miremos lo que el Señor Jesucristo expuso en torno a cómo el Antiguo Testamento hablaba de él. Y esto como soporte a definir que el mensaje de las Escrituras es, y esta es la definición en torno a esta ponencia, el mensaje de las Escrituras es la gloria de Dios a través de la obra de redención. La gloria de Dios a través de la obra de redención. O como el puritano John Owen lo expresó, una revelación de la gloria de Dios en la salvación de la iglesia. Ese es el mensaje de las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña, lo expone en su bendita palabra. Dos discípulos del Señor Jesucristo caminaban cabizbajos, pues acababa de acontecer la crucifixión. Caminaban tristes desde Jerusalén hacia la ciudad de Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Estaban confundidos, decepcionados, pues habían colocado su esperanza en que Jesús era el Mesías prometido, pero ahora había sido ejecutado en la cruz y estaba sepultado. Así meditaban en medio de ellos mientras caminaban, cuando de repente, en medio de dicho recorrido, se acerca a ellos un hombre que les pregunta cuál era la causa de su desconsuelo. Ellos les ponen lo que había acontecido con aquel en quien habían colocado su esperanza en torno a que él fuese el cumplimiento de la expectativa mesiánica que el pueblo judío tenía, aquel que habría de venir. Pero en vez de recibir algún tipo de palabra de consuelo de parte de este acompañante, lo que reciben es una reprensión por no vincular las sagradas escrituras que ellos poseían, nuestro Antiguo Testamento, por no vincular las sagradas escrituras con los acontecimientos que se habían desarrollado. Por favor, mis amados hermanos, desde sus hogares, vayamos a Lucas capítulo 24, porque ese texto nos va a servir en medio del desarrollo de esta ponencia. Lucas capítulo 24. Y viviremos el versículo 25. La reprensión que este acompañante inesperado aparece allí a estos dos hombres que caminaban cabizbajos a Emaús. En Lucas 24, 25 leemos, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, dice Lucas, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Este pasaje es tan importante, este versículo 27 es tan importante porque el Señor resucitado, el Señor glorioso, velado a los ojos de estos dos hombres que caminaban tristes hacia Emaús, les expone, dice, comenzando desde Moisés, desde la Torá, desde la ley, desde el Pentateuco, y recorriendo las escrituras, los profetas les declaraban las escrituras todo lo que de él decían, señala Lucas. Estos discípulos habían fallado en la manera de estudiar las escrituras del Antiguo Testamento, sus escrituras sagradas. Ellos debían haberla estudiado a través de unos lentes que les permitieran ver cómo toda ella apuntaba en torno al Mesías prometido. Sí, aún en esos pasajes donde se expresa el sufrimiento que el siervo de Dios llevaría. Es importante, mis amados hermanos, ver esta reprimenda de parte del Señor que se aparece en medio de ellos, porque no había ocurrido solamente en esta ocasión. No aparece una reprimenda en torno a este tema de desconocer lo que todas las escrituras sagradas del Antiguo Testamento hablaban acerca del Cristo que habría de venir. No solamente aparece en Lucas 24, también con
Los líderes religiosos judíos, el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, nos expresa una reprensión de parte del Señor hacia ellos. En en Juan capítulo 5, puedes colocar un separador de pronto allí en Lucas 24, y acompáñame a Juan capítulo 5, y leamos el versículo 45 al 47 para que miremos cómo el mismo Señor ya había reprendido a los líderes religiosos judíos que no creían en él, en torno a desconocer precisamente el mensaje que ellos decían atesorar, las escrituras sagradas, nuestro Antiguo Testamento. Juan capítulo 5, versículo 45. El Señor les dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?, les decía el Señor Jesucristo. El punto aquí en este pasaje de Juan capítulo 5 es que no podían decir que creían en los escritos de Moisés como lo hacían, que creían en ellos y al mismo tiempo rechazar al Señor Jesucristo, pues el Señor era el mensaje de las escrituras del Antiguo Testamento. De allí la importancia de lo que el Señor resucitado hace con estos hombres que caminaban desilusionados hacia la ciudad de Emaús. Él era el acompañante. Ellos en ese momento no lo habían podido reconocer, sus ojos estaban velados, dice el Evangelio de Lucas. Pero el Señor, en medio de ese camino, va a guiarlos a un principio que es un principio vital, mis amados hermanos, en torno a estudiar las Sagradas Escrituras. Y principalmente las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, porque como ya lo expresé, es lógico que entendamos que las Escrituras del Nuevo Testamento hablan acerca de nuestro Señor, pues fueron escritos por los discípulos del Señor. Pero muchas personas tienen una desconexión con el Antiguo Testamento al leer en ellos a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor resucitado va a guiar a estos dos discípulos cabizbajos caminando hacia Emaús a este principio vital en torno al entendimiento de las Escrituras. Y esto es que todas ellas se centran en Él y en su obra. Todas ellas se centran en Él y en su obra. Amados hermanos, ante la pregunta, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? Respondemos que el mensaje de la Biblia es la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo como la provisión dada por Dios para la salvación del hombre. Lo que tiene como fin, como meta, como objetivo, la glorificación de su precioso nombre. Es relevante, mis amados hermanos, que los teólogos del siglo XVII, la generación del desarrollo de las grandes confesiones de fe, enfatizaron su entendimiento escritural de esta manera, centrada en Cristo. Una vez más traigo al teólogo y pastor norteamericano Richard Barceló diciendo lo siguiente: los teólogos ortodoxos reformados posteriores a la Reforma adoptaron una hermenéutica de la Biblia completa, esto es, manifiesto en su comprensión del escopo o alcance de las Escrituras. Aunque escopo puede referirse a la pericopa inmediata, es decir, el contexto inmediato de un texto, el contexto anterior y posterior, también tenía un enfoque más amplio, un enfoque redentor histórico. Escopo, en este último sentido, se refería a aquello a lo que apunta toda la Biblia. Para los ortodoxos reformados del siglo XVII y sus predecesores reformados, Cristo era el escopo de la Escritura, siendo el medio principal a través del cual Dios consigue la gloria para sí mismo, termina señalando Barceló. Por ejemplo, William Ames fue un puritano muy famoso, principalmente por su escrito La médula de la teología sagrada. Y él allí consignó lo siguiente. Él escribió: el Antiguo
y el Nuevo Testamento son reducibles a estas dos cabezas primarias. El Antiguo promete que Cristo vendría y el Nuevo testifica que Él vino. Esta es la verdad que precisamente resalta el Señor Jesucristo en el encuentro con estos hombres que caminaban hacia Emaús. Los judíos, mis amados hermanos, anhelaban la venida del Mesías prometido. Volvamos a Lucas capítulo 24, mis amados hermanos, y posicionémonos en el versículo 21. Estos hombres le dicen a ese acompañante, todavía sus ojos están velados, no saben que es el Señor Jesucristo resucitado en gloria. Estos discípulos le dicen a este acompañante, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Allí se expresa esa expectativa que los judíos tenían en torno al Mesías que habría de venir. El problema fue que no permitieron que la luz de las escrituras del Antiguo Testamento alumbraran las características de la persona y obra de aquel que había sido prometido. Así que la reprensión fuerte del Señor que ya leímos en el versículo 25, oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, esa reprensión se convirtió en la más dulce de las reprensiones, porque a partir de ese momento se acercarían a las escrituras sagradas, nuestro Antiguo Testamento, con una clave hermenéutica vital, relacionarla con aquel que era el centro de la historia de la redención, el Señor Jesucristo. Así que fue el mismo Señor Jesucristo quien les enseñó a sus discípulos a estudiar las escrituras y a entender cuál es su mensaje. Y el mensaje es su persona y su obra, la redención del hombre. Versículo 26 de Lucas capítulo 24. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Juan Calvino, el gran reformador, señaló, debemos leer las escrituras con el propósito expreso de encontrar a Cristo en ellas. Quien quiera que se aparte de este objeto, aunque se canse de aprender durante toda su vida, nunca alcanzará el conocimiento de la verdad, pues, ¿qué sabiduría podemos tener sin la sabiduría de Dios? Termina señalando Calvino. Amados hermanos, cuánto desearíamos que Lucas, el evangelista, hubiese registrado palabra por palabra lo que el Señor Jesucristo les expuso a estos discípulos en el camino de Emaús. Pero aunque no tenemos palabra por palabra lo que el Señor Jesucristo les dijo, sí tenemos el testimonio completo de las escrituras y tenemos la clave hermenéutica para leerlas, unos lentes cristológicos. Y así podemos ver el desarrollo de esa promesa de Génesis 3:15, la simiente de la mujer, aquel que habría de venir. Esa fue la manera en que los apóstoles empezaron la evangelización del mundo conocido, mostrando cómo ellas, las escrituras, nuestro Antiguo Testamento, hablaban en torno a la persona y obra del Mesías, del Cristo. Por ejemplo, en un aspecto paradigmático que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, aquel libro histórico que tenemos en nuestro Nuevo Testamento de cómo se expandió la iglesia. Allí encontramos cómo el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, cómo el apóstol Pablo en su primer viaje misionero entra en Disculpe, pastor, su audio está apagado. Por favor, si lo puede encender. Muchas gracias. ¿Hace cuánto está apagado, pastor, más o menos?
Unos 10 segundos nada más. Ok, voy a retomar. Mis amados hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos un registro de lo que aconteció con los apóstoles evangelizando el mundo conocido, el mundo del siglo I, el mundo grecorromano. Y en Hechos de capítulo 13 encontramos en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, cómo él entra allí en Antioquía de Pisidia, una región gentil, cómo entra a la sinagoga y va a exponer desde las escrituras sagradas, el Antiguo Testamento, la realidad de que el Mesías prometido era la persona del Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13, en el versículo 26, señala lo siguiente la escritura. Pablo dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, es decir, los judíos que estaban allí presentes en la sinagoga y los gentiles temerosos de Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Esa era la manera en que el apóstol Pablo, cada vez que llegaba a una región y entraba a una sinagoga, exponía desde las sagradas escrituras la verdad que de ellas se encontraban en torno a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, nuestra labor es la misma. A través de la luz que Jesús nos ha dado de cómo leer las escrituras del Antiguo Testamento, ir a ellas y maravillarnos en ver cómo desde el principio el autor divino anunciaba a la persona y obra de aquel que habría de venir, aquel que había sido prometido desde el mismo momento de la caída del hombre en el Edén. El teólogo del seminario Princeton, B.B. Warfield, expresó lo siguiente: el Antiguo Testamento es como una habitación completamente amoblada, pero con poca luz. Así que cuando se introduce la luz en ella, no se añade nada que no estuviera ya allí, sino que la luz disipa las sombras oscuras y las cosas envueltas comienzan a emerger con claridad incluso cuando las sombras permanecen. Las sombras de las escrituras producen formas discernibles iluminadas por el Mesías resucitado. Lo que estuvo allí todo el tiempo ahora es claro, porque el Antiguo Testamento se une en el Mesías, termina señalando Warfield. Jesucristo, mis hermanos, es la clave hermenéutica para entender las escrituras sagradas. Leerlas sin una lente cristológica es no entender lo que en ellas está registrado. Debemos colocarnos dichos lentes cristológicos para leerlas. El obispo anglicano J.C. Ryle expresaba: establezcamos en nuestras mentes el principio de que cuando leemos la Biblia, Cristo es la luz central de todo el libro. En la medida en que le tengamos en cuenta, nunca nos equivocaremos grandemente en nuestra búsqueda de conocimiento espiritual. Una vez que perdemos de vista a Cristo, toda la Biblia nos parecerá enigmática y llena de dificultad. La clave del conocimiento bíblico es Jesucristo, terminaba señalando Ryle. Así que, mis amados hermanos, con esos lentes cristológicos, permíteme hacer un rápido recorrido por la historia de la redención, mirando cuál es el mensaje de las escrituras. Inmediatamente después de la caída del hombre en el Edén, en medio de la maldición a la serpiente, como ya lo leímos, hay una promesa en torno a uno que vendría de la mujer, es decir, un hombre, el cual destruiría a la serpiente y los frutos de su malévola tentación. Pero en medio de dicha obra de sufrimiento, por ello, lograría liberarlos. Ya lo leímos, pero una vez más voy a leer Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice Dios a la serpiente, a Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza un golpe mortal y tú le herirás en el calcañar. Que Adán y Eva, esta promesa hubiese calado en lo profundo de su ser, es evidente por las palabras que se registran en torno al nacimiento de su primer hijo, Caín. En Génesis 4, versículo 1 leemos: conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. He adquirido. Literalmente es la expresión he aquí. He aquí expresaron ellos. Sin dudas era viva la esperanza de que de su descendencia viniera el que había sido prometido. En torno al nacimiento de Noé, su padre Lamec expresa la esperanza que su hijo que nacería fuese aquel prometido que traería reposo a la tierra maldita a causa del pecado del hombre. En Génesis capítulo 5, versículo 28 al 29 leemos: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé literalmente significa reposo, el reposo. Lamec, padre de Noé, tenía la esperanza de que su hijo fuese el reposo, aquel prometido, aquel que los libraría de la condición en la que se hallaban por causa de la caída en el Edén. Cuando la maldad del hombre, aún después del juicio del diluvio, se manifiesta de forma directa en rebeldía contra Dios en Babel, él trae juicio, confundiéndoles por medio de diferentes idiomas, lo que les obliga a dispersarse por diferentes naciones al hombre. El peligro de este juicio radicaba en que la promesa de aquel que habría de venir, la promesa de Génesis 3:15, se empezaría a desvanecer en medio de las naciones. Pero Dios, en su gracia, escoge a un hombre y le da una promesa que genera un vínculo directo con las palabras que Dios le dio a Adán y a Eva en Génesis 3:15. En Génesis 12, versículo 3, estamos con la promesa que Dios le da a un hombre que ha escogido a Abraham. Él le dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el versículo 7 de ese Génesis 12 dice: a tu descendencia, literalmente a tu simiente, daré esta tierra. El apóstol Pablo vincula esta promesa dada a Abraham con la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame, mi hermano, a Gálatas capítulo 3, versículo 16, y mira lo que hace el apóstol Pablo, cómo vincula esta promesa de Génesis 12 dada a Abraham en torno a una tierra, en torno a unas bendiciones temporales, cómo estas bendiciones temporales apuntaban hacia la obra perfecta de nuestro Señor, quien trascendía esas bendiciones en torno a bendiciones espirituales. En Gálatas 3, versículo 16 leemos: ahora bien, dice el apóstol Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, tomando Génesis 12:7. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, señala el apóstol Pablo. Cuando Jacob, regresando al desarrollo de la historia de la redención, cuando Jacob ya es viejo, bendice a sus hijos y de una manera inesperada en medio del desarrollo de la historia de la redención, él bendice a Judá de una manera especial, señalando que de sus entrañas vendría aquel rey anhelado por todos, y por ello la historia de la redención nos enseña que aquel que habría de venir sería el rey del pueblo de Dios. En Génesis capítulo 49, versículo 10 leemos: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga
Siloh, y a él se congregarán los pueblos. Otras versiones de las escrituras diferentes a Reina Valera traducen este pasaje diciendo: hasta que venga a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán, o hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos, dicen otras versiones de las escrituras. Moisés, en medio de la instrucción al pueblo que había sido liberado de Egipto, de a quién debían prestar atención, señala que aquel que habría de venir sería el profeta entre los profetas, un profeta tal que quien no diere obediencia a sus palabras sería desligado del pueblo. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, dice Dios por medio de Moisés, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y Dios expresa: y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro, dando su sermón, vincula este pasaje de Deuteronomio 18 con la persona del Señor Jesucristo. En el periodo de la monarquía, y en medio aún de la incapacidad de dichos reyes en torno a conformarse a lo establecido por Dios, Dios entra en un pacto con David y le dice de que uno de su linaje será el rey eterno. Y el pueblo desde ese momento anhelaba la llegada del hijo de David. Esto está en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12 al 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Daniel, lejos de Jerusalén, en el exilio, tiene una visión en torno a aquel rey esperado, el cual tiene un origen divino. Viene del cielo, por lo cual su dominio es absoluto. En Daniel capítulo 7, versículo 13 leemos: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mis amados hermanos, a grandes rasgos, en torno al tiempo que tenemos, este es un recorrido veloz en torno a la historia de la redención, pero la intención es que veamos la expectativa que las escrituras del Antiguo Testamento señalaban en torno a aquel que es la simiente de la mujer y que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y es por eso que cuando leemos el primer libro de nuestro canon del Nuevo Testamento, como está conformado nuestro canon, cuando abrimos el Nuevo Testamento, cuando leemos sus primeras líneas, aquel que entiende la historia de la redención va a leer en esa expresión del versículo 1 del capítulo 1 de Mateo, una expresión gloriosa. Mateo dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es Jesucristo, aquel hijo de David prometido. Es Jesucristo, aquel hijo de Abraham, la simiente prometida. El corazón de aquel que viene estudiando el desarrollo de la historia de la redención debe agitarse. El momento de la aparición del que había sido prometido había llegado. Como lo expresa el apóstol Pablo en las cartas a las iglesias de la región de Galacia, en Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, nos expresa el desarrollo de un plan glorioso, un plan que había llegado el momento de ser establecido.
la simiente de Abraham, por medio de la cual todas las familias de la tierra serían bendecidas, el hijo de David, cuyo reino sería estable. Aquel rey del cielo, como la visión de Daniel lo expresaba, se hacía presente. El reino de Dios se había acercado porque el rey estaba en medio de ellos. Amados hermanos, es a través de entender el desarrollo de esta expectativa mesiánica que poseía el pueblo que cobra relevancia las palabras del anciano Simeón cuando el Señor Jesús es llevado por sus padres a ser presentado en el templo. Al inicio del Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 25, leemos en torno a este hombre y su expectativa que tenía, y voy a hacer un resumen de lo que señala Lucas 2, versículo 25 al 30. Esperaba la consolación de Israel, dice la escritura en torno a este hombre, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y Simeón puede expresar después de ver al bebé Jesús: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Esto como un ejemplo de aquel creyente del Antiguo Testamento, aunque lo estemos leyendo en el Nuevo Testamento, es la expresión de un ejemplo de la expectativa que creaban las escrituras del Antiguo Testamento en torno a aquel que habría de venir. Es por eso que Andrés, el hermano de Pedro, le dice: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, en Juan capítulo 1, versículo 41. Es por ello que aquellos que habían visto las señales por mano del Señor Jesucristo expresaron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, en Juan capítulo 6, versículo 14. Y es por eso que el apóstol Pablo puede afirmar que todas las promesas de las escrituras del Antiguo Testamento son en Jesús, sí y amén. Sí y amén. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios, dice el apóstol Pablo, son en él, en Jesús, sí, y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas que se desarrollan en el Antiguo Testamento. Todas las escrituras, como nuestro Señor Jesucristo les dijo a estos que caminaban a Emaús, se centran en él, en su persona y su obra. Por eso, los líderes religiosos judíos recibieron la reprensión que ya estudiamos en Juan capítulo 5. Si creyesen a las escrituras de Moisés, creerían en mí, porque de mí escribió él. El teólogo puritano Isaac Ambrose escribió lo siguiente: tened siempre presente a Jesucristo en la lectura de las escrituras, como fin, alcance y sustancia de las mismas. ¿Qué son todas las escrituras, sino como los pañales espirituales del santo niño Jesús? Primero, Cristo es la verdad y la sustancia de todos los tipos y sombras del Antiguo Testamento. Segundo, Cristo es la sustancia y la materia del pacto de gracia. Bajo el Antiguo Testamento, Cristo es velado. Bajo el Nuevo Testamento es revelado. Tercero, Cristo es el centro y el lugar de encuentro de todas las promesas, porque en él las promesas de Dios son sí y amén. Cuarto, Cristo es aquello que es significado, sellado y expuesto en los sacramentos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Quinto, las genealogías de la Escritura sirven para conducirnos a la verdadera línea de Cristo. Sexto, las cronologías de las Escrituras sirven para descubrirnos los tiempos y las estaciones de Cristo. Séptimo, las leyes de la Escritura son nuestros maestros de escuelas para llevarnos a Cristo. La moral corrigiendo, el ceremonial dirigiendo. Octavo, la Escritura evangelio es la luz de Cristo, por la que le oímos y le seguimos, las cuerdas de amor de Cristo, por las que somos arrastrados a una dulce unión y comunión con él. Sí, él es el mismo poder de Dios para salvación de todos los que creen en Cristo Jesús. Y por tanto, termina señalando Ambrose, piensa en Cristo como la sustancia, la médula, el alma y el objetivo o alcance de todas las escrituras.
Mis amados hermanos, leer las escrituras del Antiguo Testamento desligándolas de Cristo es leerlas con un velo en el corazón, el cual llevará, como sucedió a estos hombres que caminaban hacia Emaús y que fueron incapaces de entender el mensaje de las escrituras del Antiguo Testamento, los llevará a vincular las promesas en torno a la vida, únicamente en torno a lo temporal. No vinculaban las promesas en torno a la persona y obra del Señor Jesucristo. Y esto tristemente sucede al día de hoy. Al igual que ellos, muchos, al no tener unos lentes cristológicos, se decepcionan de un Mesías que no eran el que esperaban, porque se les enseñó que el Mesías que supuestamente enseñaban las escrituras resolvería todas sus circunstancias temporales y no el aspecto vital y primordial del hombre, estar destituido de la gloria de Dios. En torno a esto, la maestra en teología bíblica Nancy Guthrie expresa: mientras leemos el Antiguo Testamento, no queremos simplemente hacer observaciones sobre el comportamiento de los piadosos y los impíos y luego esforzarnos más por ser como los piadosos y menos como los impíos. En cambio, debemos darnos cuenta de que no hay verdaderos héroes en el Antiguo Testamento. Nadie es perfecta y persistentemente agradable a Dios. Los jueces no son lo suficientemente fuertes. Los reyes no son lo suficientemente buenos. Los profetas no son lo suficientemente claros y los sacerdotes no son lo suficientemente puros. El Antiguo Testamento sirve para señalar nuestra necesidad cavernosa de un mejor guardián de la ley, un mejor juez, un mejor profeta, un mejor sacerdote, un mejor rey. Jesús debe haber mirado a Cleofas, que era uno de estos dos discípulos que caminaba triste hacia Emaús, y a su compañero a los ojos ese día, dice Guthrie, y dijo: ese soy yo, soy a quien apunta todo el Antiguo Testamento, soy el único que Dios tenía la intención de enviar desde el principio. Si en la revelación, mis amados hermanos, progresiva del plan de salvación, podemos ver la intención del autor divino relacionada con la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, entonces, mis amados hermanos, sin dudas, será el mejor alimento para nuestras almas y no vamos a desear sino pedirle al Señor que se mantenga con nosotros, asistiéndonos para seguir profundizando en la riqueza inagotable de las Escrituras, como sucedió con estos hombres que caminaban hacia Emaús. Regresemos a Lucas 24 y miremos lo que aconteció cuando este acompañante, todavía velado a sus ojos, les hizo como que se iba de ellos. Versículo 28 de Lucas capítulo 24. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces, entró a quedarse con ellos. No querían soltarlo, mis amados hermanos. Esa riqueza inmensa que ahora empezaban a vislumbrar en las Sagradas Escrituras que tanto habían leído, que tanto habían estudiado, pero que solo ahora empezaban a comprender realmente era algo maravilloso para ellos. Y solo ahora que ellos ya habían entendido la clave hermenéutica para entender las Escrituras, es decir, leerlas con la mirada puesta en Cristo, es que el Señor se revela a ellos con una acción que les recuerda a sus discípulos que estamos unidos a Él existencialmente. Y eso involucra nuestro entendimiento escritural. Versículo 30 de Lucas 24. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. El teólogo y erudito en interpretación teológica de las Escrituras, Craig Carter, expresa lo siguiente en torno a este momento glorioso. Él dice: es significativo que cuando Jesús habló a los dos discípulos en el camino de Emaús sobre cómo las Escrituras daban testimonio de él,
Ellos escucharon sin reconocerlo, pero cuando partió el pan, reconocieron su verdadera identidad. Y dice Carter, la interpretación bíblica es sacramental, no en el sentido católico romano de ser uno de los 7 sacramentos de la iglesia, sino en el sentido de que la participación en el Señor Jesucristo resucitado es el medio por el que entendemos las palabras de las Escrituras como lo que verdaderamente son, la palabra de Dios. Al participar por la fe en el Señor Jesucristo resucitado, aprendemos de él cuál es el significado de las palabras de las Escrituras que dan testimonio de él, termina señalando Carter. Y es allí, mis amados hermanos, en la exposición cristocéntrica de las Escrituras, que donde antes había duda y desconsuelo como la de estos hermanos que caminaban hacia Emaús, ahora hay pasión. Estos que caminaban tristes, alejándose de Jerusalén, ahora expresan, versículo 32 de Lucas 24, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las Escrituras? Mis hermanos, el corazón del creyente arde cuando Cristo es expuesto en las Escrituras. Él es nuestra porción, Él es nuestro deleite. En Él están escondidas todas nuestras riquezas. Por eso, el mensaje de ellas, el mensaje de las Escrituras es Cristo. Por eso nos deleitamos en su estudio. Por eso anhelamos que otros vengan y conozcan el mensaje que ellas enseñan. Y este es precisamente el resultado cuando vemos la perfecta unidad de ellas, como fue con estos hombres, a los cuales no les importó la hora, no les importó el peligro del camino, inmediatamente se devolvieron a Jerusalén a dar las buenas nuevas a sus hermanos, versículo 33 en adelante. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Termino con esto, mis amados hermanos. Que el Señor en su bondad haga arder nuestro corazón con el mensaje de su palabra, que es la gloria de Dios a través de la obra de redención. La gloria de Dios a través de la obra de redención. La persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Rey, bendito Señor, tu palabra es maravillosa, es un deleite, es miel a nuestro paladar. Pero solamente, Señor, cuando tú nos das la capacidad por tu Santo Espíritu de ver cómo toda ella expone la bendita persona y obra de nuestro amado Señor y Salvador. Te damos gracias por tu palabra. Permítenos que arda nuestro corazón al leerla, al desear entenderla con mayor profundidad, Señor amado. Danos esa pasión. Y Señor, danos también el resultado que vemos aquí en Lucas 24. Que salgamos, que nos paremos, que abramos nuestra boca, que evangelicemos, que compartamos a un mundo velado, ciego, oscuro, que necesita imperiosamente tu palabra. Danos, Señor, ese regalo por medio de tu Santo Espíritu. Lo hacemos orando en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, estimado pastor, por guiarnos en esta enseñanza. Estimados hermanos, ahora es momento de hacer algunas preguntas. Los que quieran animarse a hacer alguna pregunta pueden abrir su micrófono y hacerla directamente al pastor. Mientras alguno se anima, entonces le voy a ir haciendo algunas preguntas que ya nos pusieron en el chat, querido pastor. Entonces la primera es de nuestro hermano Omar Valverde, que pregunta lo siguiente: si nos puede explicar un poco más en detalle sobre la hermenéutica. Adelante, pastor.
Gracias, pastor. La hermenéutica es la ciencia de todo tipo de texto. Voy a hablar de la hermenéutica general. Es la ciencia que enseña la manera de entender un texto, Ahora, centrándonos en la hermenéutica bíblica, son las diferentes herramientas exegéticas del trabajo de hacer un estudio de lo que la escritura enseña para entender correctamente un texto. Así que la hermenéutica es un área amplia en torno a utilizar el aspecto histórico del pasaje donde se está desarrollando el texto, el aspecto cultural, el idioma en que fue escrito, el aspecto gramatical, pero también el aspecto del canon bíblico, cómo toda la escritura ilumina un pasaje bíblico en torno a su enseñanza. Así que, puntualmente, en torno a qué es la hermenéutica, es esta ciencia que nos permite acercarnos de una mejor manera al estudio de las escrituras. Muchas gracias, pastor, por su respuesta. Vamos a leer otra pregunta de nuestra hermana Sheila Pazzi. ¿Cuáles son las consecuencias de no ver con lentes cristocéntricos las escrituras? Adelante, pastor. Sí. No ver los lentes con lentes cristocéntricos las escrituras es como lo expresaba alguno de los teólogos que traje en medio de la enseñanza, quedar muy ciegos en torno a la intención del autor divino en el desarrollo de la historia de la redención. Es más, hay nuestros hermanos dispensacionalistas que hacen una distinción muy grande entre las escrituras del Antiguo Testamento con el Nuevo, un énfasis en ellos en torno a que hay pasajes de las escrituras que realmente no se centraban en torno a la persona y obra del Señor Jesucristo, entonces la vinculan en torno a un aspecto moral, y ellos en su entendimiento de un aspecto de Israel, del pueblo israelita como independiente a la iglesia del Señor, entonces dicen que hay unas escrituras del Antiguo Testamento que solo están desarrolladas para el pueblo israelita y promesas desarrolladas solamente para ellos. Así que las consecuencias es llegar a tergiversar precisamente un plan de unidad que tiene el autor divino en torno a su intención dada de revelar ese plan de redención expresada en Génesis 3:15 y cómo se iba revelando progresivamente hasta su momento de consumación en la venida de la persona de nuestro Señor y su obra que llevó en la cruz. Muchas gracias por su respuesta nuevamente, pastor. Quiero animar si alguno de mis hermanos quiere abrir su micrófono para hacer alguna pregunta a nuestro pastor Prieto. Vamos a dar 3 segundos. 2, 3. Bueno, pastor, le voy a leer una siguiente pregunta que tenemos aquí en el chat. Nuestro hermano Marcelo Andrade pregunta lo siguiente, que va un poco relacionado a lo último que usted mencionaba. Él pregunta, si la palabra de Dios es solo para los escogidos o para todos los seres humanos en general. Porque en Mateo 28:19 el mandato es, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adelante, pastor. Sí, la palabra del Señor también ahí en Mateo capítulo 11 se nos dice que el Señor hace una invitación, venid todos a mí, los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una invitación abierta a que todo aquel venga a Él. Nosotros debemos predicar la palabra del Señor. Nosotros sabemos por la Escritura que hay elegidos de Dios, pero nosotros no sabemos quiénes son. Así que nuestro papel es cumplir la comisión que el Señor nos dio, llevar las Escrituras. Lo que haga el Santo Espíritu de Dios en la vida de aquel que recibe las Escrituras es algo que nosotros no tenemos la capacidad de conocer. En Juan capítulo 3, cuando Nicodemo viene al Señor Jesucristo allí, el Señor Jesucristo le dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu, y después hace una referencia en torno al viento. El viento viene y va, pero nosotros como hombres no tenemos la opción de controlar el viento. De esa misma manera es aquel que todo que nace espiritualmente es una obra divina, pero nuestro papel es llevar las sagradas escrituras, compartir el evangelio a todos aquellos que tengamos en nuestro caminar, en nuestra vida diaria. Lo que haga el Señor con esa palabra sembrada en el corazón por medio del Espíritu Santo es una obra soberana de Él.
Amén, pastor. Tenemos una pregunta de nuestra hermana Lidia Sofía Marín. Ella quiere saber cómo se pueden evitar interpretaciones incorrectas o malentendidos al estudiar la Biblia. Sí, precisamente está relacionada con la primera pregunta que se realizó. El aspecto hermenéutico, los principios hermenéuticos son vitales para acercarnos a un texto y no hacer una exégesis. La palabra exégesis significa literalmente sacar del escrito. Sacar del escrito es tomar lo que dice la escritura, sacar su mensaje y no llegar a ser lo que se conoce como una eisegesis, que es imponer un mensaje a lo que el escrito nos está enseñando. Así que esta última pregunta está relacionada con la primera. ¿Cómo podemos nosotros no llegar a malinterpretar el mensaje de las escrituras? Y allí es la importancia de la hermenéutica. Muchas gracias por su respuesta, pastor. Tenemos la última pregunta, nuevamente de nuestra hermana Livia. Ella quiere saber si le podría ampliar cuál es el papel de la gracia de nuestro Señor en el mensaje de las Escrituras. La gracia es la persona y obra de nuestro Señor. Gracia significa un favor que no merecemos. Un favor que no merecemos. Todos los hombres nacemos destituidos de la gloria de Dios, incapaces de hacer algo en torno a un bien espiritual, algo que pueda agradar a Dios. Nosotros, sin la presencia del Espíritu Santo, es imposible agradar a Dios. Así que, ¿en qué sentido está la gracia vinculada en torno a la vida del creyente? Necesitamos de su vida para poder nosotros vivir conforme a su voluntad. Un regalo que no merecemos. Muchas gracias, pastor. Con eso habríamos terminado el tiempo de preguntas. Las preguntas que todavía están apareciendo en el chat se las vamos a enviar para que usted, por favor, nos las pueda responder y podamos compartir la respuesta con nuestros hermanos. De esta forma habríamos terminado esta sesión, pastor, sin antes agradecerle el tiempo por la enseñanza, por todo lo que nos ha compartido esta noche. Entonces, para terminar, me gustaría invitar a nuestro hermano Omar Valverde para que nos guíe en una oración, cerrando esta sesión. Hermano Omar, por favor, adelante. Gracias, hermano. Gracias, pastor. Gracias, bendiciones. Señor Padre, te damos gracias por este hermoso día que nos regalas. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque cada día tú nos muestras más de ti, Señor. Padre, clamamos que tu gracia sobreabunde en nosotros y que cada día tu Espíritu nos ayude a ver con esos lentes cristocéntricos tu palabra, Señor. Danos más convicción de ti, de tu amor, de tu fidelidad, de tu bondad, de tus atributos, Señor, de cuánto tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias por tu palabra y por todo lo que tú haces por nosotros. Te amamos, te adoramos y te exaltamos por ser tan bueno, misericordioso, un Padre bueno. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, hermano. Bueno, para terminar, agradecer a todos los hermanos que se han conectado esta noche. De esta manera habríamos terminado la primera sesión, el primer día de nuestra primera convención virtual, las Escrituras. Entonces,